Hola a todos y todas, mi nombre es Patricio Sanz y hoy vamos a ir con la cápsula número 4, que se trata principalmente de routing y CRUDs. Para esto hoy día vamos a implementar todo lo que son los endpoints, CRUDs, para usuarios y para tareas, y además vamos a incluir la lógica de experiencia y niveles. Primero, para empezar con todo lo que es routing, tenemos que crear dos carpetas. O sea, primero creamos una carpeta que va a ser llamada routes, como pueden ver aquí. En Va a contener los archivos donde van a ir los respectivos CRUDs. Que los CRUDs vienen a ser estos endpoints, que la idea es transmitir o recibir información dependiendo de lo que se busque. En este caso, tenemos que hacer CRUDs para las tareas y para los usuarios. En este caso, para este proyecto en específico, vamos a implementar los siguientes endpoints, que son crear una tarea, que se usa post, obtener tareas de un usuario, que se usa get, eliminar tareas, que se usa delete, marcar tarea como completada, que se usa patch, editar tarea, que en este caso igual se usa patch, register, que vendría a ser como el registrar un usuario, que se usa post, y login, que se usa post. Entonces, estos son los endpoints que tenemos que implementar en este caso para esta aplicación, porque son el traspaso de información que va a haber, que al final es lo que va a recibir en un futuro, en la próxima cápsula, el frontend, para poder procesar, mostrar la información, enviar información, y es lo que le llega al backend. Entonces viene a ser como el punto de comunicación entre el frontend y el backend. Partimos creando la carpeta routes, y dentro de esta carpeta creamos user y task. También tenemos que tener claro qué significa get, post, patch, delete, que en este caso se los dejé en el README de la cápsula, que dice obtener, que en el caso de get es recuperar la información, post, que es crear, se crea nueva información, patch es para actualizar o modificar parcialmente información, y delete, que es eliminar, que es para específicamente eliminar un recurso. Son los cuatro principales que son los que vamos a utilizar el día de hoy. También tenemos que tener claro cuáles son los ejemplos de código del estado de HTTP, que son los códigos 200, estos son los códigos de éxito, donde tenemos el 200, que es una solicitud exitosa, el 201, que se creó un recurso exitosamente. También están los códigos 400, que son códigos que significa que el cliente cometió un error, donde puede ser una solicitud mal formulada o la búsqueda de un recurso que efectivamente no existe. Y después tenemos el otro tipo de error, que son los códigos 500, que son errores del servidor. eh, y en este caso vamos a manejar el 500, que es error interno. Entonces, para comenzar, vamos a partir con los ejemplos reales de los endpoints, que los tenemos que ir haciendo. En este caso, lo primero que tenemos que hacer en nuestros archivos de rutas es crear el express, que es const express igual require, entre paréntesis express, porque esto es lo que estamos aprendiendo a usar, express, y el router, vendría a usar el router del express. Estas dos líneas son muy importantes, porque sin esto no se va a empezar a crear los respectivamente, los, como bueno, el routing que estamos creando. Entonces después usamos módulo.export igual ORM, y aquí creamos dentro de esta función todos los endpoints que vamos a usar en este caso para las tareas. La primera que vamos a crear es obtener las tareas de usuario, obtener las tareas del usuario. En este caso usamos router.get, que aquí usamos lo que les mostré anteriormente, que en este caso como queremos obtener las tareas del usuario, en este caso se usa get. Entonces colocamos que después del slash vamos a tener el user ID del usuario que nosotros queremos recolectar. Entonces esto en la página web se va a ver el dominio de la página web, slash, en este caso 1, 2, 3, dependiendo de qué usuario queremos obtener sus tareas. Entonces creamos aquí el código,
eh, donde hacemos que encuentre todas las tareas, find all, donde estén activos, como, tanto activos como completadas, y que las ordene según fecha de creación. Y tenemos que manejar todos los tipos de errores. Entonces aquí tenemos que se obtuvo el 201, el error 500. Los errores se colocan en los status. Entonces tenemos res.status, que efectivamente se obtuvo toda la información, o si tiró algún error, en este caso tenemos el tipo interno, de error interno, que utilizamos el 500. Entonces ahí ya tenemos completada nuestra primera tarea al usuario. En esta ocasión me voy a ahondar como en línea por línea, por el tema del tiempo principalmente, para que no les quede una eh, cápsula muy larga, pero toda esta información igual la pueden investigar en internet y les va a aparecer qué significa cada línea, que en este caso queremos que el user ID que se obtiene de los parámetros, que las tareas sean todas las tareas que encuentre, y las ordena, los errores, efectivamente. Luego, en el caso de crear una nueva tarea, ya no estamos obteniendo una tarea, sino que estamos creando. Entonces ahora no usamos get, usamos post. Entonces por eso usa router.post, en este caso un slash, porque necesita tener algo básico para poder mandar. Y en este caso, lo que nosotros vamos a estar enviando, que es el rec body, tiene que tener el título, la descripción y el user ID. Entonces nosotros usualmente mandamos un JSON con esta información para que pueda crear la nueva tarea. Entonces aquí hacemos que la tarea haga un await task create con la información que nosotros le estamos entregando. E igualmente tiene que manejar si efectivamente fue una solicitud exitosa o hubo un error en el camino. Tenemos que actualizar las tareas. Entonces, para actualizar usamos el patch. Entonces tenemos router.patch, en este caso slash, y la tarea que se quiere modificar, el ID de la tarea. Y aquí, claro, le mandamos los respectivos, tenemos el respectivo parámetro del ID de la tarea a modificar y el body que nosotros estamos enviando, la nueva información que nosotros queremos modificar. Entonces aquí tenemos que ir a la tarea, va a buscar la tarea donde corresponda al ID y el respectivo usuario ID, que esta información se le entrega. Y si no pilla la tarea, aquí tiene el primer error para el cliente de que no se encontró la respectiva tarea. Entonces tenemos un error de tipo 404, que esto es cuando no se encuentra algo. Luego tenemos la parte lógica de actualizar los campos y que guarde las tareas. Y en este caso vamos a agregar la misma editar de que se marcó completo o no, porque el marcar completo o no al final es una edición dentro de la misma tarea. Entonces si marcamos completo, eh, añadimos la experiencia, que esta función la vamos a crear después, pero en este caso se crean 10 XP por tareas completadas. Y también tenemos aquí el manejo de la solicitud exitosa y el manejo de error del 500. Ahora pasamos al siguiente, que tenemos que hacer el eliminar una tarea. En este caso usamos router.delete, porque como vimos delete es para eliminar, y el ID de la tarea que se quiere eliminar. Entonces, otra vez se obtiene el ID del usuario, el ID de la tarea, y aquí hacemos que busque la tarea. Si no hay tarea, que arroje el error de 404. En el caso de que la encuentre, lo va a destruir. En este caso usa task.destroy para destruir y eliminar la tarea. Si efectivamente se cumplió, eh, aquí vamos a tener un status 200, que efectivamente la solicitud fue procesada, que nos va a salir el mensaje de que la tarea se eliminó correctamente, que nos va a tirar error interno en caso de que haya el 500. En este no tenía agregado el status. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esto,
automáticamente el sistema igual reconoce que es de estatus 200. Y aquí se los coloco el estatus 200 para que ustedes puedan verlo visualmente. Esto igual lo hace de forma automática, pero siempre es mejor ponerlo porque así podemos nosotros, a la hora de crear código, estar trabajando en equipo y todo eso, saber a qué está haciendo referencia. Entonces, por eso, idealmente ir marcando los status. Y luego creamos nuestra función para añadir experiencia, donde se busca al usuario a partir de un user ID. Si no se encuentra el usuario, devuelve. Si es que lo encuentra, colocamos que la nueva experiencia va a ser a la experiencia que había antes, más el XP. Y aquí está la respectiva fórmula para ver si tiene las XP suficiente o no para avanzar al nivel. Que aquí dice que si la nueva experiencia es igual al XP es necesario para avanzar al siguiente nivel, que se suba respectivamente nivel, sino que la experiencia del usuario va a ser el monto de la nueva experiencia. Y que esto se guarda, await user save. Y terminar con return router y finalmente cerrar la modularización. Ahora avanzamos a la siguiente que tenemos que crear, que es los usuarios, que son dos endpoints en este caso. Otra vez partimos creando las dos primeras líneas para reconocer, usar Express y luego usamos que el usuario se va a recibir y creamos los endpoints. En este caso no vamos a entrar en hatching, que eso viene en otras cápsulas más adelante, que es como cómo encriptar los usuarios y las contraseñas para que sea de forma más segura. En este caso, como estamos aprendiendo a hacer a un endpoint, no vamos a ahondar mucho en este tema. Entonces, queremos registrar un usuario. Se nos va a pedir el usuario, la contraseña, que va a ir en un body, va a revisar si es que efectivamente existe o no el usuario. Si el usuario existe, va a arrojar un error 400 de que el usuario existe. Si no, va a proceder a crear el usuario con la respectiva contraseña, nivel 1, experiencia 0. Y de ahí nos va a arrojar el error, o sea, la solicitud exitosa de creación, en este caso 201, con el mensaje de que se creó el usuario y la respectiva información del usuario. Si no, va a arrojar el error 500, que es ya lo que ya hemos visto en los otros endpoints. Finalmente, queremos hacer el endpoint del login, que en este caso se usa post, donde hacemos lo mismo. Le damos el usuario, la contraseña, revisa si está el usuario. Si es que no es la información correcta, te va a tirar credencial inválida. Si es que el usuario es correcto, va a verificar la contraseña. Y si la contraseña no es correcta, va a retornar otra vez credencial inválida. Y si efectivamente pudo acceder, va a aparecer el mensaje de login successful y se va a obtener la información del usuario. Que esta información es para que posteriormente el frontend lo procese o el resto del backend, dependiendo que para dónde lo conectemos, pero generalmente es conectado hacia frontend. Y aquí podemos encontrar la información del usuario, si es que hay un error, 200, o sea, perdón, 500, y finalmente cerramos el endpoint y retornamos el router y cerramos la modularización. Entonces así vamos creando los endpoints necesarios que nosotros necesitamos para nuestra aplicación. Entonces puede haber una distinta cantidad de endpoints necesarios para esto. Y bueno, una vez que ya creamos los dos archivos con los respectivos endpoints, es importante que en app.javascript incluyamos el importar importar las respectivas rutas, donde tenemos que las rutas de usuario, vamos a hacer un require routes user, en el caso de las tareas, routes task. Esto es para importarla, aún no se está haciendo uso de esto. Entonces, por eso posteriormente agregamos estas otras dos líneas de que se va a usar para la API users y después posteriormente vamos a usarla
para la app API Task Tareas. Entonces es importante agregar estas cuatro líneas en las apps para, primero que todo, importar las rutas y posteriormente poder hacer uso de estas. Y ahora les voy a mostrar cómo ustedes pueden comprobar si estos endpoints funcionan efectivamente o no. Primero que todo, hacen correr el servidor YarnDev, que corra en la respectiva base de datos, y después pueden usar Thunder Client o Postman, son dos aplicaciones que nos permiten enviar requests, y en este caso enviamos una nueva request, y aquí aparece el tipo de request que queremos mandar. En este caso queremos mandar un GET para poder obtener, eh, en este caso, las tareas del usuario uno. Como pueden ver, es el link donde está hospedado en este caso, nuestra aplicación. Y los slash de API task uno en este caso me va a tirar todos los usuarios, todas las tareas del usuario uno. Entonces, enviamos la información y como podemos ver, tenemos una respuesta que nos dice que la solicitud fue efectivamente recibida y nos muestra la información que recibimos de esta dirección de esta página web, que sería las tareas que posee en este caso el usuario uno. Aquí podemos ver que le podemos cambiar al usuario 2 y efectivamente vamos a recibir las tareas del usuario 2. Otra opción que tenemos para probar, en este caso es Postman, que claro, lo pueden tener como instalado en el computador o pueden usarlo directamente desde el navegador y funciona exactamente igual. Les va a mostrar los distintos tipos de opciones que tiene. En este caso vamos a mandar el mismo get y como pueden ver obtenemos aquí la información, el 200 que fue el request se pudo realizar y nos va a mostrar la información efectivamente en un JSON. De esta forma podemos ir probando nuestros respectivos endpoints. Por ejemplo, podemos hacer un post donde nosotros le mandemos la información. En este caso estamos creando una tarea. Entonces van a body, en este caso raw, el tipo JSON, y creamos nuestra información eh, a la que vamos a agregarle el título. Prueba de Postman, nuestra descripción, ejemplo de cómo funciona, y tenemos que mandar el usuario al que pertenece y podemos mandar. Como pueden ver, aparece el 201 de que fue creado y aquí nos muestra la información de la tarea. Entonces ahora, si buscamos las tareas del usuario uno, perdón, ahí pueden ver que me equivoqué porque no cambié el post al get, va a aparecer 404, va a aparecer un error, ahora sí lo cambié al get y ahora nos va a aparecer las tareas y efectivamente nos aparece la nueva tarea de prueba desde Postman, que fue la que creamos. Entonces, así pueden ir probando, pueden ir eliminando y revisando si efectivamente funciona o no funciona el código, el endpoint que ustedes van haciendo. Recuerden que para esto tiene que estar corriendo el servidor. Dejé distintos escenarios de respuesta que podemos obtener dependiendo de lo como lo hayamos configurado. Y importante recordar de que la buena práctica es implementar el manejo completo de todos los tipos de errores. Para los 200, o sea, para las solicitudes 200 y para los errores 400 y 500. Es importante poder manejarlos todos. Tiene que ser validar datos, la existencia, tiene que tener una lógica de experiencia integrada y que las respuestas sean consistentes, ya que efectivamente lo que nosotros estamos buscando conseguir
sea lo que conseguimos. Entonces, esta es la forma de hacer routing, de ir creando los 8 points para ir conectándolos para que posteriormente el frontend pueda manejar toda esta información y el backend igual, o sea, haya conexión entre los dos lados. Entonces, espero que le haya quedado más claro cómo se realiza el routing de las respectivas aplicaciones que ustedes vayan a ir creando. Entonces, esto ya está subido en el README, en el respectivo GitHub, y pueden encontrar toda la información y los respectivos códigos para que ustedes puedan ir, procesarlo y puedan ir aprendiendo un poquito más. Espero que con esto les haya quedado mucho más claro y les deseo mucho éxito. Hasta luego.